nosotros hallar la estructura de Lewis de las sustancias covalentes hay muchas formas. Una de ellas es aplicando simplemente tu estructura de Lewis de elementos, pero también hay otra forma que es aplicando una fórmula para hallar el número de enlaces, que es la que vamos a manejar. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a hacer la estructura del agua, que es la más fácil y sencilla. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero? Lo primero que yo tengo que hacer es determinar quiénes cumplen o no el octeto. Eso es lo primordial. Para eso ya nosotros hemos visto las excepciones del octeto. Entonces, para este caso lo que tenemos que recordar bastante son los que no llegan a 8. En nuestro caso, sabemos, por ejemplo, que el hidrógeno se ubica en el grupo 1A y este no llega a 8, solamente llega a ¿cuántos electrones? A 2. Sin embargo, el oxígeno, que está en el 6A, él sí llega a 8, no tiene ningún problema. Entonces, calculemos. ¿Cómo calcularíamos ese famoso número de enlaces? Facilísimo, mira. ¿Cuántos hidrógenos hay? Yo veo 2 hidrógenos por... ¿Cuántos electrones le falta al hidrógeno para llegar a su supuesto octeto? Recuerda que el hidrógeno no llega a 8, solo llega a 2. Como se ubica en el grupo 1A, tiene un electrón. ¿Cuánto le falta para llegar a 2? 1. Por eso es que lo multiplicamos por 1. Más. ¿Cuántos oxígenos hay? Un oxígeno. El oxígeno sí llega a 8 y está en el grupo 6A. Como está en el grupo 6A, tiene 6 electrones. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 2. Y listo. Y todo sobre 2. Perfecto. ¿Ya está? Y entonces de aquí tú ya puedes darte cuenta que el número de enlaces es 2. Ahí está. Ahora, tenemos que hacer la distribución espacial. El átomo central tiene estas características. Primero, que el átomo central nunca puede ser el hidrógeno. Eso ya es fijo, jamás es el hidrógeno. El átomo central es el menos electronegativo o es el que tiene menos cantidad de átomos. Entonces, si el hidrógeno no es, evidentemente solo me quedó el oxígeno. Correcto, entonces lo coloco. Oxígeno y tiene 2 hidrógenos. Generalmente los hidrógenos van con los oxígenos. Si no van con los oxígenos, van con los carbonos, por ejemplo. Ya está. Siempre trato de buscar simetría a la hora de hacer la distribución. Ahora, ¿cuántos enlaces son? 2. Coloco de 1 en 1. 1, 2. Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es completar el octeto a los que llegan a 8. El hidrógeno, tú sabes que solo llega a 2. Este hidrógeno ya tiene un enlace, por lo tanto el hidrógeno ya tiene 2 electrones. Este hidrógeno también tiene 2 electrones, pero el oxígeno sí llega a 8. Completa, en la que el oxígeno tiene 2, tiene 2, 2, 4. Por lo tanto, lo completaré con pares libres. Ahí está. 2, 4, 6, 8. Se acabó. Esa es la estructura de Lewis del agua. ¿Ok? Perfecto. Ahí ya podemos responder muchas cosas. Hagamos otro más. Sigamos con los ejemplos. Vamos yendo a poco, ¿ya? Vamos ahora, por ejemplo, con el ácido carbónico. Ahí está. H2CO3. Vamos. Tenemos que aprender a hacer esto. Entonces, tenemos que aplicar nuestra reglita. Esta es una forma. Generalmente esta forma que yo te estoy enseñando es para hacer cosas como este segundo ejemplo. En el caso del agua era directo, que ya lo haré en algún momento cuando hagamos la práctica. Ahorita me interesa que practiquemos esto. De nuevo, el hidrógeno se ubica en el grupo 1A, no cumple, él solo llega a 2 electrones. El carbono está en el 4A, él sí llega al octeto, y el oxígeno está en el 6A, él también llega al octeto. Ahí está. ¿Estamos bien? Calculemos el número de enlaces. Vamos, ¿cuánto es el número de enlaces? Hay 2 hidrógenos, el hidrógeno tiene un electrón, le falta 1 para llegar a 2. Más, hay un carbono, el carbono tiene 4, ¿cuánto le falta para llegar a 8? 4. Más, hay 3 oxígenos, el oxígeno tiene 6, ¿cuánto le falta para llegar a 8? 2. Y todo siempre sobre 2, ahí está. Muy bien, ¿cuánto sería ese número de enlaces? Vamos, este es 6, 10, 12, 6, ¿verdad? Ya está. Entonces, la estructura del ácido carbónico debe tener 6 enlaces. Ahora, como te comentaba, el átomo central, ¿quién es? Hidrógeno nunca es. Ahora, entre carbono y oxígeno,
¿Quién tiene menos electronegatividad? El oxígeno está en el grupo 6, el carbono está en el 4. Entonces el carbono tiene menos electronegatividad. Pero también el carbono tiene menor cantidad de átomos. Obviamente solo entre carbono y oxígeno. El carbono solo tiene un átomo, el oxígeno tiene 3. Por lo tanto, por todo lado apunta a que el carbono va a ser el átomo central. ¿Ok? Lo coloco acá. Carbono. Ahora, los oxígenos van alrededor del átomo central. ¿Cuántos son? 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. Los hidrógenos van con los oxígenos. 1, buscando siempre la simetría. 2, ahí está. Completa, por favor, los enlaces. ¿Cuántos enlaces son? 6. De 1 en 1. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Profe, me falta 1. ¿Qué te dice la recomendación cuando te faltan enlaces por llenar? La recomendación dice que se deben de colocar en los extremos. O sea, él no es extremo. Disculpa, él es extremo y él es extremo. Estos dos de acá no son extremos. Pero resulta que el hidrógeno no soporta más de un enlace. Entonces sería imposible pensar de que el hidrógeno va a adoptar un enlace más. Eso sería imposible. Conclusión, aquí no puede ir, aquí tampoco. El único que le queda es que vaya con el oxígeno. Ahí está. Perfecto. Completa tus electrones. Él ya tiene 2. Él ya tiene 2. Carbono y oxígeno llegan al octeto y te el check. Entonces, ¿cómo sería? 2, 4, 6, 8. Ella tiene 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Y ya está. Por lo tanto, esa estructura que tú ves ahí es la estructura del ácido carbónico. Sigamos practicando. Quiero hacer la estructura del ácido nítrico, conocido HNO3. Vamos, ¿cómo sería? Entonces, tengo que determinar el grupo de cada uno de ellos. En un examen de admisión, a ti seguramente para que tú identifiques el grupo te van a dar el número atómico. En este caso, yo ya lo voy a asumir de frente. El hidrógeno, ¿en qué grupo está? De tanto practicar esto te lo vas a memorizar. Está en el 1A, no cumple y él solo llega a 2 electrones. El nitrógeno está en el 5 si cumple y el oxígeno está en el 6A y también cumple. Calculemos el número de enlaces. ¿A qué sería igual el número de enlaces? Hay un hidrógeno y el hidrógeno tiene 1, le falta 1 para llegar a 2. Más, hay un nitrógeno, el nitrógeno tiene 5, ¿cuánto le falta para llegar a 8? 3. Hay 3 oxígenos, el oxígeno tiene 6 electrones, ¿cuánto le falta para llegar a 8? 2, ahí está. Y todo sobre 2. Perfecto. Muy bien. ¿Cuánto nos sale esta cantidad de enlaces, por favor? Aquí nomás. ¿Cuánto nos está saliendo esta cantidad de enlaces? Sería 6, 9 y 1, 10. Nos saldría 5. 5 nos saldría entonces el número de enlaces. ¿Quién es el átomo central? Definitivamente el hidrógeno no va a ser. No va a ser el hidrógeno. Podría ser el nitrógeno o el oxígeno, pero recuerda que la recomendación es que el átomo central es el que tiene menor cantidad de átomos o es que es menos electronegativo. Entre el nitrógeno y oxígeno, menos electronegativo es el nitrógeno. Y además tiene la menor cantidad de átomos. Ya está. Lo voy colocando. Nitrógeno, 3 oxígenos. Recuerda que siempre van los oxígenos alrededor del átomo central. Y solo un hidrógeno. En donde lo coloques ya vas a romper la simetría. Así queda lo mismo. De repente lo coloco por aquí. Ahí está. Ahora sí, completa. ¿Cuántos enlaces son? 5, ¿no? Vamos. 1, 2, 3, 4. Me sobró 1. La recomendación, ¿cuál era? Que cuando me sobran enlaces, se recomienda colocarlo en los extremos. Aquí no me soporta más un enlace. ¿Ya? Acá. Esto es nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Te das cuenta que lo de arriba y lo de abajo es lo mismo? Entonces en cualquiera de ellos dos puedo colocar el doble enlace. Lo voy a colocar arriba. Y ya está, mis 5 enlaces. Completa tus 8 electrones. Él ya tiene 2. El oxígeno llega a 8. 2, 4,
6, 8. Nitrógeno también llega a 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 y 8. Y es más, oxígeno con 6 electrones afuera, ¿qué era esto, recuerdas? Dativo. Ahí está. Y entonces estarían las estructuras, por ejemplo, de estos tres compuestos. ¿Estamos bien? Ahora, definitivamente nosotros tenemos que practicar bastante esto. Por ejemplo, te puedo poner este elemento, ¿no? Quiero hacer el berilio cloro 2, por ejemplo. Ahí está. Su estructura es súper fácil, pero quiero que practiques el método. Vamos. Quiero que me calcules el número de enlaces. Vamos, rapidísimo. No es complicado. Yo sé que de otra forma sale más rápida, pero ahorita quiero que me aprendas este método porque va a haber casos en donde no vas a poder aplicar los métodos prácticos que tú conoces y esto te va a ayudar mucho. Ya en la práctica vamos a desarrollar de otras maneras. ¿Ya? Vamos, berilio está en el grupo 2A. ¿Ok? Y él no cumple el octeto. Berilio solo llega a ¿cuánto? A 4. Cloro está en el 7 y él sí cumple. Entonces el número de enlace sería, hay un solo berilio, él ya tiene 2. ¿Cuánto le falta para llegar a 4? 2. Más, hay 2 cloros. ¿Cloro cuánto tiene? 7. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 1. Y todo sobre 2. ¿Cuánto es este número de enlaces entonces? Sería simplemente 2. Ya está. Entonces, ¿quién va como átomo central? El menos electronegativo o el que tiene menor cantidad de átomos. Berilio. Y en este caso, el cloro tendría que ir alrededor del berilio buscando siempre la simetría. ¿Cuántos enlaces son? 2. 1, 2. Complétale. 2, 4 ya tiene. Él tiene 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 y 8. Listo, esa sería su estructura. ¿Qué pasaría ahora si nosotros tuviéramos esta estructura? Ahí está. Vamos a hacer la estructura de un catión. Ya hemos hecho de moléculas neutras, vamos con la estructura de un catión. ¿Cómo haríamos la estructura de un catión? Facilísimo. Mira por acá. Calcúlele de la misma manera su número de enlaces. Lo voy a poner por aquí. Calcúlele, por favor, su número de enlaces. Vamos, calcúlele su número de enlaces. Entonces tenemos que ubicar en qué grupo y si cumple o no el octeto. Tendremos que hacer esa pregunta, ¿no? Vamos. ¿Cómo sería? Nitrógeno está en el 5A. Si cumple, hidrógeno está en el 1A, no cumple. Solo llega a ¿cuánto? A 2. Entonces, si yo calculo su número de enlaces, ¿a qué va a ser igual? Te escucho. Un nitrógeno por, él tiene 5, ¿cuánto le falta para 8? 3. Más 4 hidrógenos. Hidrógeno tiene 1, ¿cuánto le falta para llegar a 2? Le falta 1. Y esta carga que tú tienes aquí, la vas a colocar tan o igual como está ahí, es decir, más 1. ¿Ya está? Y recuerda que siempre todo es sobre 2. ¿Cuánto sale entonces este número de enlaces? Vamos, ¿cuánto saldría? 4, ¿no? Ya está. Perfecto, entonces mi molécula debe tener 4 enlaces. Ahora, ¿quién va como átomo central? Hidrógeno nunca va. Perfecto. Entonces tendría que ir el nitrógeno, ¿no? Ahí está. 4 hidrógenos, uno en cada lado, irá, pues, ¿no? Ya está. Ahora, como es un catión, los cationes se deben de colocar siempre entre corchetes. ¿Ya? Los cationes y aniones se deben de colocar entre corchetes o paréntesis grandes, ¿no? Y acá le colocamos su carga, más 1. Ahí está. Y ahora sí, complétale, por favor, los enlaces. ¿Cuántos son? 4. 1, 2, 3 y 4. Ya está. Asegúrate de que todos tengan sus electrones de octeto. Bueno, hidrógeno solo llega a 2, a 2, a 2, a 2 y nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8. Entonces, aquí hay un detallito. Cuando nosotros hacemos la estructura de cationes,
Generalmente donde hay cationes es porque hay enlaces dativos. Entonces alguien dirá por ahí, profesor, pero yo no veo ningún oxígeno con 6 electrones. Pero es que recuerda que no solamente ahí aparecen los dativos. Aquí hay un dativo y te explico, mira, mira por acá. Supuestamente yo tengo un enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno que se repite 4 veces. Pero yo te hago una pregunta, ¿qué significa esta carga más 1? Esa carga más 1 significa que alguien ha perdido un electrón. No sé si hasta ahí estamos bien. ¿Estamos claros? Ya. ¿Quién ha perdido un electrón? ¿Hidrógeno o nitrógeno? Generalmente los que pierden electrones en una molécula son las sustancias que están más externas, es decir, los hidrógenos son los más externos. Entonces, este electrón lo ha tenido que haber perdido uno de estos 4 hidrógenos, porque solo dice más 1, solo perdió uno. Ahora, ¿quién? No sé, pues imaginemos que fue el de arriba, él fue, imaginemos que él fue. Entonces yo tengo esto. Yo tengo nitrógeno con hidrógeno. Ahora, si él no hubiera perdido su electrón, él tendría acá un electrón y el nitrógeno 1 y forman el enlace. ¿Estamos bien o no? Pero como a mí me dice que él ha perdido su electrón, entonces esto no es posible. Entonces yo tengo un hidrógeno que tiene un orbital vacío y que está tratando de enlazarse con ese nitrógeno. Y ni siquiera digo tratando porque ya se enlazó, mira. Y entonces tú me puedes explicar cómo es que se puede enlazar este nitrógeno con este hidrógeno si este hidrógeno no tiene electrones, porque lo ideal sería de que el hidrógeno preste 1 y el nitrógeno preste 1 y se forme el enlace. Pero este hidrógeno no tiene electrones porque lo ha perdido. Pero si no tiene electrones, ¿cómo es que ha formado enlace? Ah, la única forma es que el nitrógeno comparta ¿cuántos? 2 electrones. Y eso es lo que ha ocurrido. Aquí lo que tú vas a tener es un enlace del tipo dativo. Siempre que tú tengas cationes, definitivamente va a haber dativos, ¿ok? Entonces yo tengo que buscarlos. Ahora, en todos los casos, no, pues en un 90% habrá dativos, hay un 10% que no. Pero tengo que analizar siempre la posibilidad de que ocurra un dativo. ¿Ok? Listo, ahí está. Y la misma historia, pero con el caso contrario, se repite ahora si yo quiero hacer, por ejemplo, la estructura de Lewis de este señor. Ion carbonato. Esto era un anión, ese es un catión. Vamos, trabájalo. Igualito, es igualito, completamente igualito. Vamos, calculamos aquí. Tenemos que determinar aquí. Ahí está. Él está en el grupo 4A, ¿no es cierto? Él está en el 4A. ¿Cumple o no cumple? Claro que sí cumple, ¿no? Él está en el grupo 4A, sí cumple. Y él está en el grupo 6A, sí cumple. Ahí está. Entonces, si yo le calculo el número de enlaces, ¿a qué sería igual? Te escucho. Hay un carbono. Carbono tiene 4, le falta 4 para llegar a 8. Más, hay 3 oxígenos. Oxígeno tiene 6. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 2. Y esa carga, esta carga, la colocas tan o igual como está ahí. Igualito. Menos 2. Recuerda que aquí era más 1, ¿no? Y todo siempre sobre 2. ¿Cuánto sería entonces este número de enlaces? Vamos, ¿cuánto sería? 6 más 4, 10. Acá es 6 más 4, 10, menos 2, 8, entre 2, 4. Ahí está. Solo tiene 4 enlaces. Vamos, distribuye. Carbono. ¿Cuántos oxígenos son? 3. Ahí están. Recuerda que los cationes y aniones siempre van entre corchetes. Siempre. Siempre van entre corchetes. Ya está. Y aquí con su carga menos 2. Listo. ¿Cuántos enlaces son? 4. Vamos a completar. 1, 2, 3. Me sobra 1. ¿Los 3 son iguales o no? Ya lo coloco arriba. 4. Complétale esos electrones. Ella tiene 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Listo. El carbono ya está.
Entonces aquí ocurre un detalle muy interesante, ¿no? Que alguien por ahí dirá, profesor, hay dos enlaces dativos. Y la respuesta es que no hay dativos. Y entonces por ahí dirán, no, profesor, pues es imposible porque usted nos ha enseñado que siempre que el oxígeno tiene 6 afuera, es dativo. Correcto, y eso no es verdad, eso no es mentira, digo, eso es verdad. Pero acá no son dativos. ¿Por qué, profe, si hay 6 afuera? Lo que pasa es que estos 6 electrones que están aquí afuera, siempre nunca fueron ¿de quién? ¿De quién nunca fue? Los 6 que están acá nunca fueron solo del oxígeno. Y acá también. Profe, no entiendo. Mira, la recomendación es esta. Cuando tú tengas la estructura de un anión, se recomienda que tú hagas primero la estructura del neutro. Profe, ¿del neutro cómo es eso? Así, mira, observación. Si a mí me piden que yo haga la estructura de él, lo primero que tú debes hacer es la del neutro, es decir, CO3, y esa carga menos 2, tú ya hemos llevado nomenclatura, tú ya sabes qué significa este menos 2. Ese menos 2 significa que al inicio habían 2 hidrógenos, sino que al quitarle los 2 hidrógenos lo colocas como carga. Entonces, la recomendación es primero realizar la configuración o la estructura de culpa él. Primero, realizar estructura al neutro. Ahí está. Y una vez que tú ya tienes la estructura del neutro, tú ya vas a poder juzgar todo lo que esté relacionado con qué, y acá le meto un flechón. Todo lo que esté relacionado con dativos, tú tienes que hacer esto de acá. Si a ti el problema no te pide nada de dativos, no hay problema. Acá nomás analizas todo. Pero si el problema te pide dativos, lo recomendable es que primero hagas el neutro y de ahí analices a él. ¿Por qué? Porque en donde hubo dativos en el neutro, en esa misma posición deben estar los dativos en el anión. Si el neutro no tiene dativos, el anión tampoco tendrá dativos. Y entonces, a propósito, yo hice esto. Está acá. Aquí está. Entonces mira por acá. ¿No es cierto que este oxígeno que está acá, él tenía un electrón acá? Él tenía un electrón acá, acá también, pero un electrón era del hidrógeno por acá. Yo no sé si te acuerdas de eso, ¿no? Ahí. ¿Sí o no? Pregunta. ¿Estos enlaces de aquí no son estos enlaces de aquí? Yo te hago una pregunta. ¿Estos dos enlaces son dativos acá? No, no son dativos. Entonces acá tampoco son dativos. ¿Cómo se explica eso? Facilísimo. Cuando tú le sacas los dos hidrógenos, rompes el enlace con el hidrógeno, rompes el enlace con el hidrógeno y pueden ocurrir dos cosas. Que el hidrógeno se vaya con su electrón o que el hidrógeno se vaya pero deje al electrón. ¿Tú qué cosa crees que ha hecho? Aquí está la respuesta. ¿Por qué dice menos 2? Porque botó al hidrógeno, pero se quedaron sus electrones. Por eso es que tú pones menos 2, porque has ganado 2 electrones. Entonces, se fue el hidrógeno, pero su electrón quedó. Se fue el hidrógeno, pero su electrón quedó. Y eso es lo que tú tienes acá. Aquí, cuando se ha formado este enlace, aquí un electrón es del oxígeno, pero el otro era del hidrógeno. Aquí un electrón es del oxígeno y el otro era del hidrógeno. Por eso es que estos dos de acá no son dativos. ¿Por qué? Porque estos 6 electrones que tú ves acá afuera siempre no fueron del oxígeno, sino que acá hubo un electrón que fue ¿de quién? Del hidrógeno. Ahora, si tú quieres una forma práctica, al toque nomás. Donde hay dativos acá, en el mismo lugar y posición deberían de estar acá. Pregunta, ¿estos dos enlaces serán dativos? Ah, chequéalo. Estos dos enlaces de aquí son estos dos de acá. ¿Estos son dativos? No. Entonces por allá tampoco son dativos. Así de sencillo. ¿Ok? Listo. Tenemos aquí, hemos hecho varios ejemplitos. Hemos hecho el del agua, del carbónico, del nítrico, del cloruro de berilio, hemos hecho del ion amonio y por aquí hemos hecho ya del ion carbonato. Es importante que tú practiques bien esto, por favor, practícalo bien en tu casa, porque todo lo que se viene adelante, que es, por ejemplo, polaridad de moléculas y fuerzas intermoleculares, depende de que tú sepas hacer la estructura. Si yo no sé hacer la estructura,
no voy a poder responder absolutamente nada ni de polaridad de moléculas ni de fuerzas intermoleculares, ¿ok? Entonces es importante que aprendamos a hacer esto. ¿Perfecto? Muy bien. Muy bien, la polaridad de moléculas se estudia con la finalidad de que nosotros podamos averiguar qué sustancias se pueden mezclar entre sí, qué sustancias me pueden generar una mezcla homogénea, ¿no? Como por ejemplo, cuando juntamos agua y alcohol, se mezclan. ¿Pero por qué se mezclan? ¿Y por qué el agua y el aceite no se mezclan? Entonces, ¿quién es el que a ti te da ese criterio para poder decidir quién se mezcla o no? Justamente es la polaridad de las moléculas. Entonces, nosotros vamos a tener aquí algo que se conoce como el criterio de solubilidad. ¿Qué cosa me dice el criterio de solubilidad? Bueno, el criterio de solubilidad lo que me va a explicar es quiénes son los que se pueden mezclar con quién. Y en este caso vamos a tener tres casos de solubilidad. Mira por acá. El primer caso es cuando se junte una molécula del tipo polar con otra molécula del tipo polar. Si yo junto dos moléculas polares, se disuelven. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, podemos tener al agua con el alcohol. Agua y alcohol se disuelven. Ahí está. ¿Cuál es el otro criterio? El otro criterio es que se tenga ahora una molécula apolar con otra molécula apolar. Si yo junto dos moléculas apolares, estas también se van a disolver. Como por ejemplo, ¿quién? Como por ejemplo el tetracloruro de carbono. ¿Con quién, por ejemplo? Tetracloruro de carbono. Como por ejemplo, ¿con quién? A ver, con otra sustancia, con el benceno. Ahí está. Si yo junto el tetracloruro de carbono con benceno, se mezclan. Por ejemplo, también, ¿no? Si yo junto la grasa con el aceite, se mezclan, porque los dos son apolares. Y hay un tercer caso. El tercer caso nos dice que puede darse también entre una molécula polar y una sustancia del tipo iónica. Ahí está. Estas son las únicas tres posibilidades que hay de que se mezcle algo. Por ejemplo, de nuevo llamo al agua con el cloruro de sodio. Ahí está. Estas son las tres únicas formas posibles en que se pueden mezclar las sustancias. No hay otra más. Incluso con eso nosotros podemos demostrar por qué el agua y el aceite no se mezclan. Porque el agua es polar y el aceite es apolar. Polar con apolar no se mezcla. Entonces ya nosotros conocemos mucho de las sustancias iónicas, hemos hecho un tema al respecto. Lo que vamos a estudiar ahora es justamente moléculas polares y moléculas apolares. Entonces vamos a poner acá. Vamos a estudiar primero, ¿a quién? A nuestra molécula polar. Ahí está. Nuestra molécula polar. Una molécula polar, ¿cómo la voy a reconocer? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cómo puedo reconocer yo una molécula que es del tipo polar? Mira, hay dos formas como reconocerla. La primera es la siguiente, por aquí. Vamos, te lo pongo de color rojito, ¿ya? Mira por acá. Dice lo siguiente. El átomo central presenta electrones conocidos como libres. Ese es el primer caso. Si yo veo que mi molécula tiene un átomo central y este tiene electrones libres, entonces automáticamente diré que es una molécula polar. Por ejemplo, ¿quién? Vamos, el agua. Ya para esto tú ya estás dominando estructuras, ¿ah? Ahí está, mira.
Pregunta, ¿quién es el átomo central ahí? El oxígeno. ¿Tiene electrones libres o no? Sí, es una molécula polar. ¿Quién más, por ejemplo? El amoníaco. Si yo le hago la estructura del amoníaco, es esto de aquí. Pregunta, ¿el átomo central tiene electrones libres o no? Sí, es una molécula polar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos también otra sustancia, por ejemplo, muy conocida que es el ozono. Si yo le hago la estructura de Lewis al ozono, es más o menos algo así. Y entonces yo puedo observar que el átomo central tiene par libre. ¿Estamos bien o no? ¿Qué más puedo tener? Puedo tener otras estructuras, por ejemplo, ¿no? ¿Como quién? Por ejemplo, podemos tener el caso del SO2 también. Si yo le hago la estructura, es esta de acá. Ahí está. Y entonces, tú te das cuenta que en todos estos ejemplos que hemos puesto, el átomo central tiene electrones libres. Con que el átomo central tenga electrones libres es condición suficiente para decir que estas moléculas son polares. Ahora, ¿qué significa que estas sean polares? Que si yo junto dos moléculas polares, todas se van a disolver. ¿Ok? Entonces ya está. Ahora, ¿pero esa es la única manera? No. ¿Y qué pasaría ahora si de repente tienes átomo central, pero no tiene electrones libres? O en el peor de los casos, ¿qué pasaría si no tengo átomo central? Entonces vamos a la segunda condición. Acá hay una jerarquía, por si acaso. Yo primero tengo que analizar siempre esto. Primero se analiza esto. Luego recién se analiza el segundo criterio. Dice, la molécula es asimétrica. Es decir, no presenta simetría. No presenta simetría. Ahora, acá viene una pregunta, pues, ¿no? ¿Y cómo nosotros analizamos la simetría? Definitivamente, a tu mente seguramente está llegando ya el modelo de geometría, de decir que algo es simétrico cuando tú pones un plano al medio y a los dos lados está lo mismo. Eso sirve cuando tú analizas cosas que están en un plano. Pero cuando tú tienes cosas que están en el espacio, por ejemplo, no sé, yo agarro de repente, agarro mi silla, la voy a poner para que la vean. Esta es mi silla, acá está. Y entonces, analízame la simetría con tu plano de esta silla. Es imposible, pues, es imposible. Es imposible analizar la simetría de una figura que está en el espacio, porque esa figura está apuntando en tres direcciones. Entonces, no es tan fácil analizar la simetría de una figura en el espacio. Resulta que todas las estructuras que tú manejas, no todas están en el plano, hay algunas que están en el espacio. Entonces, analizar la simetría colocando un planito en química no funciona mucho. Entonces tenemos que buscar otra forma. La forma es la siguiente, ¿no? ¿Cómo analizas tú la simetría en química? Se dice que algo es simétrico si el átomo central está unido a lo mismo en todas direcciones. ¿Ok? Partamos de esa premisa. Entonces vamos por acá. Estoy analizando mis moléculas polares. Entonces ahora yo tengo esta estructura, mira. Tengo la estructura del ácido sulfúrico. ¿Ok? Mira por acá. La estructura del ácido sulfúrico más o menos es algo así. Yo lo estoy dibujando simplemente así. En realidad la geometría molecular no es así, es diferente, pero bueno, yo lo estoy dibujando así simplemente para hacer un ejemplo. Ya está. Entonces, yo analizo y digo, ¿esto será polar? Primer criterio, ¿el átomo central presenta electrones libres? Pregunta, ¿el átomo central presenta electrones libres? No, no presenta. Ya, no puedo decir nada todavía. Ahí recién voy al segundo criterio. ¿Qué me dice el segundo criterio? La molécula debe de ser asimétrica, es decir, no debe de tener simetría. ¿Cómo analizas la simetría en química? Facilísimo. El átomo central está unido a lo mismo en todas direcciones. Arriba, oxígeno. Abajo, oxígeno. Derecha, oxígeno. Izquierda, oxígeno.
Sí, profe, está unido a todo, está unido a lo mismo en todas direcciones. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque arriba solo está unido al oxígeno, abajo solo está unido al oxígeno, pero a la derecha y a la izquierda está unido a un OH y a un OH. Por lo tanto, el átomo central no está unido a lo mismo en todas direcciones. Y lo voy a colocar eso por acá. El átomo central no está unido a lo mismo en todas direcciones. Entonces es así asimétrica. Por lo tanto, es una molécula del tipo polar. Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, no, cómo estamos analizando eso? Por ejemplo, ¿no? Te pueden poner algo como esto. Te pueden poner algo como esto, mira. CH2 cloro 2. Y entonces yo la voy a generar, es esto más o menos. Como te comento, tú ya para esto tienes que estar dominando estructuras. O sea, date cuenta que todo está en base a la estructura nomás. Pregunta, ¿el átomo central tiene electrones libres? No, no puedo utilizar este criterio. Me voy al siguiente criterio. ¿La molécula es asimétrica o simétrica? Ah, ya, analiza el átomo central. El átomo central está unido al cloro arriba y al cloro a la izquierda, pero a la derecha y abajo está unido al hidrógeno. No, no está unido a lo mismo. Ah, si no está unido a lo mismo, entonces esto es una molécula asimétrica. Y si es una molécula asimétrica, por lo tanto, es una molécula del tipo polar. Ahí está, mira, qué interesante, ¿no? Ahí está. Otro conocido es este de aquí, que se le conoce con el nombre de metanol. En general, todos los alcoholes, si tú has hecho la prueba en casa, cuando en casa preparan, por ejemplo, algún traguito y mezclan pisco con gaseosa, ¿se mezcla o no se mezcla el pisco con la gaseosa? Claro, la gaseosa tiene agua y el pisco tiene alcohol. ¿Se mezcla o no se mezcla el agua con el alcohol? Sí, entonces el alcohol debe ser polar. Cuando la mamá cocina, no agrega vinagre a la comida y el vinagre se disuelve, sí. Entonces, el ácido acético, componente primordial del vinagre, es una molécula ¿de qué tipo? Polar, porque se disuelve con agua. La pregunta es, ¿el ácido cítrico es una molécula polar o apolar? No importa la fórmula. ¿Nunca has hecho en tu casa un jugo de naranja? Cuando la mamá a veces en verano agarra el agua y empieza a exprimir el jugo de limón, el jugo de naranja, disculpen, o de limón igual, lo mueve, ¿se disuelve o no se disuelve? Sí, entonces el ácido cítrico debe ser una molécula polar, porque se está disolviendo ¿con quién? Con el agua. ¿Estamos bien o no? Entonces, si yo hago su estructura de él, más o menos es esta cosita. Entonces la primera pregunta sería, ¿no? Oye, ¿quién es el átomo central ahí? Bueno, podría ser el carbono o podría ser el oxígeno, pero en el caso de menos electronegatividad y menos atomicidad, bueno, tanto el carbono y el oxígeno tienen un átomo, pero menos electronegativo es el carbono. Podríamos decir que el carbono es el átomo central. ¿Tiene electrones libres? No, no puedo utilizar esto. Me voy al segundo criterio. ¿Esta molécula tiene simetría o es asimétrica? Si él es el átomo central, hidrógeno, 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 OH. No hay simetría, se acabó de frente. No presenta simetría. No presenta. Si no presenta simetría, es una molécula ¿de qué tipo? Polar. ¿Qué significa eso? Que si lo junto con el agua se mezcla. Ahora, ¿y qué pasaría si yo tengo una molécula que no tiene átomo central? Por ejemplo, ¿quién? Esta de acá. El HCl.
El HCl, que es el componente principal del ácido clorhídrico, tiene esta estructura. Ahí está. Profe, ¿cómo la voy a analizar? Por ejemplo, esta de acá también, ¿no? Que vendría a ser lo mismo en realidad. Ahí está. Mira, te voy pasando el dato. Cuando tú tienes una molécula que solo está conformada por dos átomos, solo por dos átomos, ¿ah? Un átomo de hidrógeno, cloro, hidrógeno, solo dos átomos, ¿ah? Yo no digo dos elementos, porque dos elementos, por ejemplo, es esta cosa de acá, ¿no? ¿Dónde estás? Por ejemplo, este es dos elementos. Y esto tiene tres átomos. Esto también son dos elementos. Y esto tiene cuatro átomos, ¿ah? Cuando tú tienes estructuras que están conformadas solo por dos átomos, ahí tú sí puedes aplicar tu famoso planito. ¿Por qué? Porque resulta que estos de aquí, sus estructuras sí van a estar en el plano. Eso se estudia en geometría molecular. Nosotros no hemos hecho geometría molecular porque es un tema que no viene en San Marcos. Así que por ahí te estoy avisando nomás. Siempre que tú tengas solo dos átomos, puedes aplicar tu espejito, ya que aquí, por ejemplo, sería bien complicado de hablar de átomo central, aunque se podría decir que el átomo central podría ser el cloro, porque es el primer elemento que tú colocas. Pero, hablando esquemáticamente, no sé si él será el átomo central. Entonces, si eres el átomo central, tiene electrón libre polar de frente. Pero, y si no lo fuera, entonces analicemos qué cosa, la simetría. En este caso sí puede pasar tu planito, ¿no? Si yo le trazo un planito acá, entonces yo observaré que lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda no son iguales. Asimétrica, molécula polar. Lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, asimétrica, molécula polar. Ahora, solo un detalle más. Se le dice molécula polar porque va a presentar un momento dipolar. Es decir, estas moléculas van a tener un lado positivo y un lado negativo. Por eso las conocen como momento, va a tener su momento dipolar. El momento dipolar se coloca de esta manera, ¿no? Y definitivamente va a ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque hay una polaridad. Si hay una polaridad, existe un momento dipolar diferente de cero. ¿Ok? Perfecto. La molécula apolar, definitivamente, diremos acá, no presenta polaridad. Y por lo tanto, esta va a generarme ¿qué cosa? Un momento dipolar resultante igual a ¿cuánto? A cero. Ahí está. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo voy a analizar si una molécula es polar o es apolar? ¿Cómo la vas a analizar? Mira, el criterio es el mismo. Tú siempre que te pidan determinar si la molécula es polar o apolar, el procedimiento es el mismo. O sea, primero que tengo que analizar el átomo central. ¿Tiene electrones libres? Sí, polar de frente. ¿El átomo central no tiene electrones libres? No, no tiene. Ah, analiza la simetría. Si no tiene simetría, es polar. Y si tiene simetría, diré que la molécula es apolar. Entonces diremos acá. La molécula es simétrica. Ahí está. La molécula es simétrica. Ahora, ten bastante cuidado con lo que vas a hacer, ¿eh? Porque aquí generalmente se equivocan. Te cuento, una vez un alumno me dijo esto, ¿no? Profesor, pero el agua tiene esta forma. ¿No es cierto? Sí. Y el átomo central está unido a lo mismo en todas direcciones. Entonces el agua debe ser apolar. ¿Por qué usted dice que es polar? Lo que pasa es que tú acá estás aplicando el segundo criterio y te estás pasando el primero. Primero yo tengo que analizar al átomo central si tiene electrones libres o no. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. No es al revés. No es que primero veo si hay simetría y después recién analizo el átomo central con electrones libres. No. Esto tiene un orden. Primero se analiza el átomo central si tiene electrones libres o no. Si tiene electrones libres es polar.
Si no los tiene, recién paso a estudiar la simetría, ¿ok? Entonces, la molécula apolar es la molécula que es simétrica. Obviamente, no tiene electrones libres el átomo central, porque eso ya supuestamente tú lo has descartado. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes? Porque hay un montón. Tenemos el berilio cloro 2, berilio hidrógeno 2, berilio bromo 2, todos los que tengan esta forma, ¿no? Mira, por ejemplo, él tiene esta forma. Como te vuelvo a comentar, tú tienes que practicar las estructuras, ¿ah? Yo acá ya las estoy haciendo de frente, ¿ah? Ahí está. Pregunta, ¿quién es el átomo central? Berilio. Berilio. ¿Tiene electrones libres? No. Allá, analizo la simetría. ¿Está unido a lo mismo o no en todas direcciones? Sí. Molécula polar. Ya está. Estas no se disuelven con el agua. ¿Por qué no se disuelven con el agua? Porque el agua es polar. Estas son apolares. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos también por aquí otro súper conocido que es el CO2. El CO2, si tú le haces la estructura del CO2, es esta de acá. Estas son conocidas, ¿ah? Por eso te las estoy colocando acá. Ahí está. ¿El átomo central presenta electrones libres? No, no presenta electrones libres. Entonces analiza la simetría. ¿Está unido a lo mismo o no en todas direcciones? Sí. Ah, es polar entonces. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también hay otro caso interesante de sustancias que tienen esta forma. Boro hidrógeno 3, boro cloro 3, aluminio cloro 3, aluminio bromo 3 si quieres. Y entonces si tú le haces las estructuras a ellos, más o menos te dan estas cositas. Ahí está. Yo las voy a hacer, ¿ah? Tú ya te comenté, las tienes que hacer tú practicando el método que nosotros ya hemos hecho. Mira, todos ellos tienen casi la misma estructura, ¿no? Casi todos tienen la misma estructura. Ahí está. Pregunta. En eso de ahí, en estos ejemplos que te he puesto ahorita, ¿quién es el átomo central? Boro y aluminio. Pregunta, ¿tiene electrones libres? No tiene electrones libres. Ah, entonces analizo la simetría. ¿El átomo central está unido a lo mismo o no en todas direcciones? A lo mismo en todas direcciones, a lo mismo en todas direcciones, sí. Como está unido a lo mismo en todas direcciones, entonces todos ellos son moléculas apolares. Por lo tanto, ninguna de ellas se disuelve en agua. Pero sin embargo, si las junto a ellas, todas ellas se van a disolver porque son de la misma naturaleza. ¿Estamos bien? Perfecto. También podemos tener por aquí otra sustancia también muy conocida, que son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias orgánicas y la característica principal de las sustancias orgánicas es que en su mayoría no se disuelven en agua, especialmente los hidrocarburos, componentes de la gasolina, por ejemplo, del gas natural, ¿no? Los hidrocarburos tienen esa forma, carbono, hidrógeno y. Entonces, si yo te coloco al más representativo de ellos, que es el metano, cuando tú le hagas la estructura, más o menos es algo así. Ahí está, míralo. Pregunta entonces, ¿el átomo central tiene electrones libres? No tiene. ¿El átomo central está unido a lo mismo o no en todas direcciones? Sí. Ah, entonces la molécula, ¿qué cosa es? Apolar. ¿Ok? Otro súper conocido es este de aquí. Yo creo que por aquí puede entrar. ¿Eh? Es este de aquí, el tetracloruro de carbono. Si tú haces su estructura, te vas a llevar una sorpresa porque se parece mucho a una. Mira. ¿A quién se parece esto? Este no parece su hermano gemelo del metano que acabo de hacer acá. La única diferencia es que en vez de hidrógenos ahora tiene cloros. ¿Quién es el átomo central? Carbono. ¿Tiene electrones libres? No. Ah, entonces analiza la simetría. ¿Presenta o no presenta simetría? Claro que sí, porque está unido a todo
a lo mismo en todas direcciones. Cloro, 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 cloro. Cuando un átomo central está unido a lo mismo en todas direcciones y no tiene electrones libres, la molécula automáticamente, ¿qué cosa es? Simétrica. Por lo tanto, es apolar. ¿Ok? Listo, jóvenes. Ahí tienen entonces la manera de cómo reconocer moléculas. También, ¿quiénes son moléculas apolares? Vamos a poner por acá. También, ya para que lo tengas de una vez, todos los gases diatómicos. ¿Quiénes? Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, cloro, flúor, por ahí también el vapor de bromo, ¿no? Si yo le hago la estructura a él, es esta de acá. Si yo hago la estructura a él, es esta de acá. Mira, a ver. Ahí está. ¿Ahí hay átomo central? No hay átomo central. Ahí no hay átomo central, ¿sí o no? Entonces, pero como solo está conformado por dos átomos, ¿te acuerdas que te dije, no? Acá sí le puedes meter tu espejito. Y entonces, si quieres aquí, le metes tu espejito acá y dices, ¿lo que está a la derecha y a la izquierda es lo mismo? Sí. Acá si quieres le metes tu espejito y dices, ¿lo que está a la derecha? Sí. Y acá también, ¿no? Ahí está. Y acá también. Entonces, todos los que están de a dos van a ser siempre, ¿qué cosa? Apolares. ¿Estamos bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, ya conocemos las moléculas polares y apolares. Ahora, como tengo un pequeño espacio ahí, te voy a aclarar un detalle más. Un detallito más. Vamos a poner aquí una observación. Mira, hay un método que se hace con los vectores. Solamente lo voy a explicar porque acá tengo un pequeño espacio y yo ya en la siguiente pizarra empiezo con fuerzas intermoleculares. Mira, cuando la molécula es polar, se dice que tiene un momento resultante diferente de cero. Pero si la molécula es apolar, se dice que tiene un momento dipolar igual a cero. En pocas palabras, no hay polaridad. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Mira, yo no sé si esto te va a servir a ti. Yo sé que de repente no te va a servir. ¿Ok? Pero lo vamos a explicar porque tenemos un pequeño espacio acá. Mira, por ejemplo, una molécula polar es esta de acá. Mira por acá. El amoníaco, por ejemplo, tú ya sabes. Entonces, el amoníaco tiene esta estructura. El amoníaco no está en el plano, está en el espacio. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de ellos dos es más electronegativo? ¿Nitrógeno o hidrógeno? Más electronegativo es el nitrógeno. Por eso es que él se carga negativamente y él se carga positivamente. ¿Y qué significa eso? Significa que el momento dipolar debe de ir en este sentido. El momento dipolar siempre apunta al elemento más electronegativo, es decir, a la carga negativa, ahí. Dime, ¿este enlace de aquí me va a generar o no me va a generar el mismo momento dipolar? Con la misma magnitud y módulo. ¿Es lo mismo o no? Y este enlace de aquí también no me va a generar el mismo momento dipolar. Y entonces tengo tres vectores que apuntan hacia arriba. Por lo tanto, mi vector resultante tendrá que apuntar ¿a dónde? Hacia arriba. Momento dipolar resultante diferente de cero. Por eso es que la molécula es polar. Y eso, que el par libre, este par libre que está acá, también genera un momento. Este sí es prima, también genera un momento. Entonces tengo cuatro vectores que apuntan hacia arriba. Si yo hiciera la suma vectorial de ellos, la resultante también tendría que apuntar hacia arriba. Entonces existe un vector resultante, existe una polaridad, hay un momento dipolar. Por eso que decimos que el amoníaco es polar. Ahora, molécula polar, por ejemplo esta, ¿no? Por ejemplo esta. Podemos tener, mira, podemos tener esta de acá. A ver, una conocida ya, el CH4. ¿Quién es más electronegativo? ¿Quién es más electronegativo? Lo coloco por acá.
entre el carbono y el hidrógeno hay un enlace, ¿no? El carbono tiene más electronegatividad, por eso que él se carga de manera negativa, y él tiene menos, por eso que se carga positivo. Eso quiere decir que el momento dipolar debe de apuntar hacia dónde. Debe de apuntar hacia dónde, hacia el carbono, ¿no? Así. ¿Estamos bien o no? Entonces ya grafiquemos. Aquí hay uno por acá. Aquí hay uno por acá. Y acá hay uno por acá. Y solamente hay uno en contra, mira. Pregunta, ¿hacia dónde va a apuntar el momento dipolar resultante? Vamos, ¿cómo sería esto? De repente aquí no se puede ver. De repente ahí no se puede ver. Tú dirás, no, profe, a mí me parece que va a apuntar hacia arriba. Pero no, resulta que todos se van a eliminar y el momento dipolar va a ser cero. No le creo, profe, no se ve eso. Ya, vamos con un ejemplo más. Mira por acá. En este sí me vas a dar la razón. Ahí está. Resulta que esto está inscrito en un triángulo equilátero, eso se le llama geometría molecular, como te digo. Entonces, él es más electronegativo, él va a apuntar para acá, él va a apuntar para allá y él va a apuntar para acá. Ahí está. Y entonces, esos tres vectorialmente se van a sumar, pero si tú quieres, introdúcelos en un triángulo equilátero. Por acá, mira. Aquí hay uno que apunta hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Ok? Hay otro que apunta hacia acá y hay otro que apunta hacia acá. Los tres tienen el mismo valor, pero resulta que como él está inscrito en un triángulo equilátero, esto de aquí vale 30. ¿Ok? Evidentemente, si tú le trazas la altura, le puedes hacer la descomposición vectorial o no, así. ¿No es cierto? Entonces, si él fuera 2A, ¿no es cierto? Él sería A y él sería A raíz de 3. ¿Es correcto o no? Pero acá puedes hacer lo mismo. Entonces aquí también lo descompongo, así. Y entonces si él es 2A, porque todos esos vectores tienen momentos dipolares iguales, entonces él es 30 también. Entonces, ¿él es cuánto? Él de nuevo es A y este es A raíz de 3. ¿Y este cuánto vale? 2A. Pregunta, ¿se eliminan o no? Esto ya se eliminó, ¿no? Él ya se eliminó, él ya se eliminó. Mira, tengo 2A para abajo y 2A para arriba. ¿Se va? Se va. Tengo A raíz de 3 a la izquierda y A raíz de 3 a la derecha. Se va y se va. ¿Cuánto me salió el momento dipolar resultante acá? 0. Ahí está. Por ejemplo, en este caso sí se puede demostrar porque está en el plano. Esto de acá no está en el plano, eso está en el espacio. Entonces, si tú quieres, te ayudas de tus vectores que te pueden generar un poco de dolor de cabeza, o simplemente aplicas todo lo que nosotros hemos explicado, que también nos sirve para poder determinar si la molécula es polar o no. ¿Ok? Listo. Muy bien, entonces, las fuerzas intermoleculares definitivamente son más débiles que los enlaces atómicos. Son más débiles que los enlaces atómicos. Los enlaces atómicos presentan mayor intensidad. ¿Qué más? Estas fuerzas intermoleculares son responsables de algunas propiedades de sustancias en estado sólido y líquido. Por eso se dice que son responsables de las sustancias en los estados condensados. ¿Ok? Tales como... ¿Qué propiedades me puede explicar esto de las fuerzas intermoleculares? Por ejemplo, la presión de vapor. Por ejemplo, ¿qué más? La capilaridad. ¿Qué más? La tensión superficial, ¿no? Aunque la capilaridad es un tipo de tensión superficial.
¿Qué más? Por ejemplo, la viscosidad. ¿Ok? ¿Qué más, por ejemplo? También la temperatura de ebullición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias propiedades que se pueden demostrar analizando las fuerzas intermoleculares. Pero lo que siempre tengo que tener en cuenta, ¿qué cosa es? Es que estas son mucho más débiles que las fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Perfecto. Entonces, mira por acá. Vamos a ver la clasificación. Vamos a ver los tipos de fuerzas. Los tipos de fuerzas intermoleculares. Estos se dividen en dos grupos. ¿Ok? Estos se dividen en dos grupos. Préstame atención. Esto lo vamos a hacer bien práctico, así que no te preocupes. Se dividen en dos grupos. Entonces vamos a ver la primera. La primera se le conoce como las fuerzas de Van der Waals. Así, también conocidas como la fuerza de Kisson. Fuerza de Kisson o fuerzas de Van der Waals. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son, por ejemplo? Mira, la primera es una que se conoce como la fuerza dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. Ahí está. Ahora, ¿cómo vas a reconocer toda esta fuerza? Mira, esto es bien práctico. Aquí no hay que hacernos mucho drama ni mucha historia de cómo se genera esto. Vamos a ser bien prácticos. ¿Dónde está la fuerza dipolo-dipolo? La fuerza dipolo-dipolo se presenta en moléculas polares. Punto, se acabó. Nada más. En moléculas polares. Es decir, si yo analizo que mi molécula es polar, automáticamente diré que tiene dipolo-dipolo. De frente, de frente. Y obviamente, yo podré decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el agua, yo ya sé que es esto de aquí, ahí. Entonces, yo ya sé que él, por presentar pares libres, es una molécula del tipo polar. Entonces, automáticamente, sin pensarlo, simplemente diré, aquí hay una fuerza del tipo dipolo-dipolo, de frente. Ahora, si tú quieres un gráfico más explicado de esto, por ejemplo el HCl, ¿no? El HCl yo lo voy a analizar en un recipiente. Si nomás, mira, algo bien práctico, ¿eh? Algo bien práctico. Entonces yo voy a sacar de aquí HCl. Entonces por acá tengo HCl, HCl, ahí está. Pregunta, ya tú sabes que el HCl es una molécula polar, ¿no es cierto? Se la voy a poner por acá. Yo ya sé que esto es una molécula del tipo polar. Entonces, debe de haber un momento dipolar, ¿te acuerdas o no? Y justamente eso es lo que voy a graficar acá así nomás de manera rápida. Él por ser menos electronegativo tiene carga positiva y él por ser más electronegativo carga negativa. Poca electronegatividad positivo, alta electronegatividad negativo. Señores, positivo y negativo, ¿no es cierto que aquí se genera una fuerza? Esa fuerza que se genera, esa fuerza es la famosa fuerza dipolo-dipolo. Ahí está. Entonces, así nosotros podríamos demostrar que esa fuerza dipolo-dipolo se está presentando en moléculas polares. Continuamos entonces por aquí. Quería colocarles por aquí una observación. Por ejemplo, este tipo de fuerzas siempre va a estar presente en todo tipo de moléculas polares.
Entonces yo no me tengo que hacer ningún problema si es que quiero analizar otro caso, como por ejemplo el del amoníaco, ¿no? Si yo hago la estructura del amoníaco, que tú ya la conoces muy bien, es esta de acá. Entonces, ¿qué diremos? Ya. Él, por presentar electrones libres en el átomo central, él es una molécula del tipo polar. Entonces, automáticamente y sin dudarlo, yo diré que aquí va a estar presente la fuerza dipolo-dipolo. Las moléculas de amoníaco se van a ver atraídas o enlazadas por una fuerza intermolecular llamada dipolo-dipolo. ¿Ok? Ahora, tenemos también otra fuerza que es conocida como la de dispersión, la fuerza de dispersión de London. Yo simplemente la acostumbro llamar fuerza de London, ¿no es cierto? Su nombre es fuerza de dispersión de London. Ahora, esta de acá es bien interesante. ¿Por qué? Porque la fuerza de dispersión de London está presente en todo tipo de molécula. Es decir, puede ser polar o puede ser apolar. Siempre va a estar presente, siempre. Así sea polar o apolar, siempre va a estar presente. Por lo tanto, vamos a jalar un flechón por acá, así, ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que aquí, aparte de haber dipolo-dipolo, también ¿qué cosa vas a tener? Fuerza de London. Aquí, aparte de tener dipolo-dipolo, también vas a tener ¿qué cosa? Fuerza de London. ¿Ok? Listo. Pero vamos a poner un ejemplo para explicar un poco mejor esto. Miren, por ejemplo, a mí se me ocurre poner este compuesto. Se me ocurre poner de repente el alcohol que te había comentado hace un buen rato, ¿no? Eso de ahí. Entonces, si yo le hago su estructura, más o menos es algo así. Y entonces ya habíamos dicho que esto quedaba comprobado que era una molécula del tipo polar. Entonces, automáticamente, al ser una molécula del tipo polar, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que esta tiene dipolo-dipolo, pero que también tiene fuerza de London, porque la de London siempre está presente en todo tipo de sustancia. Pero ¿qué hubiera pasado si de repente yo tenía el famoso tetracloruro de carbono, que también te lo comenté hace un momento, cuya estructura más o menos es así? Entonces ya quedaba demostrado, porque hace un momento lo hicimos, que esta de aquí era una molécula del tipo apolar. Y por lo tanto, si es una molécula apolar, no va a considerar dipolo-dipolo, porque dipolo-dipolo solo está presente en las moléculas polares. Pero sin embargo, aquí sí va a haber una fuerza. ¿Qué fuerza va a haber acá? Vamos a tener fuerza de London. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? Podríamos decir aquí una pequeña observación, así nomás acá chiquita, que diga que la fuerza de London es exclusiva en las moléculas del tipo apolares. ¿Qué significa exclusiva? Que solamente existe como única fuerza intermolecular en las moléculas apolares. Porque en las polares, aparte de London, también se tiene dipolo-dipolo. ¿Ok? También una observación, una nota por acá. Muchas veces a ti te van a pedir comparar. Y entonces se dice que se tiene mayor fuerza de London si es que se tiene mayor masa molar. O también la relacionan con el tamaño. Mientras más grande sea la molécula, va a haber mayor fuerza de London. En este caso yo he puesto masa molecular. Espero que ya alguno sepa calcular esto. Y por ejemplo, yo te puedo poner aquí a los gases nobles. Helio, neón, argón, criptón, xenón
y radón, por ejemplo, ¿no? Te puedo poner todo ese tipo de gases nobles. Y entonces, si tú revisas tu tabla periódica, las masas atómicas van en este sentido. Masas atómicas, o si no, masas molares, y en este sentido también va a ir, ¿qué cosa? La fuerza de London. ¿Por qué? Porque la fuerza de London es directamente proporcional con la masa atómica de los elementos. Mientras más grande sea la masa atómica, va a haber una mayor fuerza de London. ¿Ok? Listo. También una última observación es que, por aquí, fuerza de London es responsable de la licuación de los gases. ¿Qué cosa es la licuación de los gases? A ver, te escucho. La licuación de los gases es el paso del gas a líquido. ¿Qué fuerza se tiene que vencer para poder pasar ese gas a líquido? El que se tiene que vencer es la famosa fuerza de London. Por eso se dice que ellas son las responsables, ¿ok? Entonces, haciendo un resumen, dipolo, dipolo, las moléculas polares, dipolo, dipolo y London. En cambio, si la molécula es apolar, solamente va a tener London. London está presente en todo tipo de molécula, polar o apolar. Pero London es exclusiva de las moléculas apolares. Apolares no tienen nada más que London, ¿ok? Listo, señores. El puente hidrógeno es una fuerza intermolecular más intensa que la que hemos visto hasta ahorita en el dipolo, dipolo y fuerza de London. Esta requiere de dos cosas. Primero, ¿dónde hay puente hidrógeno? Primero que mi molécula debe ser polar. Si mi molécula es polar, entonces puede ser de que haya puente hidrógeno. Si mi molécula es apolar, definitivamente no hay puente hidrógeno. ¿Y cuál es el segundo requerimiento? Que el átomo de hidrógeno pueda formar una fuerza con el par libre de cualquiera de estos tres. Profe, no entiendo. En cristiano, que exista estos enlaces. Si yo veo que en mi molécula existe hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno o hidrógeno nitrógeno, y la molécula es polar, entonces puedo decir que hay puente hidrógeno. ¿Ok? La última observación es la siguiente, ¿no? La última observación es la siguiente. ¿Cuál? Su jerarquía. El puente hidrógeno es una fuerza mucho más intensa que el dipolo-dipolo. Y el dipolo-dipolo también es mucho más intensa que la fuerza del London. Profe, ¿y esto para qué me sirve? Lo que pasa es que esta jerarquía hace justamente que varíe las propiedades. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, ¿no? Al tener una alta fuerza intermolecular, tú vas a tener una alta, por ejemplo, temperatura de ebullición. Vas a tener, por ejemplo, una alta, ¿qué cosa? Una alta viscosidad. Pero si tu fuerza intermolecular es muy alta, vas a tener una baja presión de vapor, por ejemplo. Entonces, mira cómo se relacionan las fuerzas intermoleculares, con algunas propiedades. Si las fuerzas intermoleculares son muy intensas, la temperatura de ebullición es muy alta y la viscosidad también es muy alta. Pero si hay una fuerza intermolecular muy intensa, la presión de vapor es baja, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Vamos a aprender a reconocer primero cómo es que hay puente hidrógeno. Entonces te voy con el ejemplo más sencillo, ¿no? El caso del agua. Entonces, definitivamente lo que yo primero tendría que hacer es graficar la estructura del agua. Definitivamente. Ahí está. Y ahora simplemente preguntarte, ¿qué tipo de molécula es? Entonces, como mi átomo central tiene electrones libres, automáticamente yo puedo decir que esto es una molécula polar. Entonces, como conclusión, yo ya puedo decir que acá tengo dipolo-dipolo y tengo fuerza de London.
Pero ¿habrá puente hidrógeno? Veamos. El primer requisito ya está, es polar. El segundo requisito es que exista cualquiera de esos tres enlaces. Pregunta, ¿hay uno de esos tres enlaces o no? Claro que sí, mira. Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Por lo tanto, aquí también hay puente hidrógeno. Ahí está. ¿Qué tal? Listo. Veamos otro ejemplo. El amoníaco. Vamos despacito, no te preocupes, tranquilo, tranquilo. Ahí está. Pregunta. ¿Habrá puente hidrógeno? Primero analiza su polaridad. Como el átomo central tiene electrones libres, entonces es una molécula polar. Por lo tanto, ya por el hecho de ser una molécula polar, ya tengo dipolo-dipolo y ya tengo fuerza de London. ¿Habrá puente hidrógeno? El primer requisito ya está cumplido. El primer requisito es que sea polar. Ya está. Segundo, ¿existe cualquiera de esos tres enlaces? Claro que sí, existe el enlace hidrógeno-nitrógeno. Acá está, mira, 1, 2, 3 todavía. Entonces aquí también hay puente hidrógeno. Qué bacán, ¿no? ¿Y qué pasaría acá? Si yo te pongo algo como esto. El HCO. Este es un aldehído. Su nombre es formaldehído. Formaldehído o también conocido como metanal. Ahí está. Entonces, si yo le hago su estructura, mira que te estoy repitiendo no sé cuántas veces de que la estructura es importantísima. Si yo no sé hacer la estructura, yo no sé qué es lo que vas a poder responder porque todo lo que hemos visto en la clase del día de hoy es en base a la estructura. Si yo no tengo la estructura, yo no puedo responder nada. ¿Ok? Vamos. Átomo central, carbono. ¿Tiene electrones libres? No. ¿Está unido a lo mismo en todas direcciones? No. Ah, ya. Entonces esta es una molécula del tipo polar. Ahí está. Ahora, como es polar, ya sé que tiene dipolo-dipolo. Ya sé que tiene dipolo-dipolo. Y ya sé que tiene fuerza de London. La pregunta será, ¿habrá puente hidrógeno ahí? Porque supuestamente yo ya demostré que es molécula polar. O sea, la primera ya está demostrada. La segunda es la que falta demostrar. ¿Qué dices? ¿Existe el enlace hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno o hidrógeno-nitrógeno? Lo que existe acá es el enlace hidrógeno-carbono. Ah, entonces no presenta puente hidrógeno. Y lo coloco acá. No presenta puente hidrógeno. Ahí está. No, no hay. Por ejemplo, sigamos, ¿no? El ácido acético. Entonces se le conoce como ácido acético. Esto de acá es un ácido carboxílico. Es un poco de orgánica, ¿no? Entonces, si yo hago su estructura, más o menos es algo así. Todas las estructuras que yo estoy colocando de frente, tú las tienes que hacer en tu domicilio con la forma que hemos enseñado el día de hoy, ¿ya? Listo, ese es el famoso ácido carboxílico. Átomo central, carbono, no tiene electrones libres. ¿Está unido a lo mismo o a diferentes sustancias? Diferentes sustancias. Ah, entonces esto es una molécula polar. Es una molécula polar. Por lo tanto, automáticamente diremos que tiene dipolo-dipolo y tiene fuerza de London. Ya está. La pregunta del millón será, ¿presenta puente hidrógeno? Entonces analicemos, pues. A ver, ya está el primer punto, molécula polar. Ahora, ¿existe cualquiera de estos tres hidrógenos? Yo tengo acá hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono. No, no. Ah, pero acá mira, hidrógeno, oxígeno. Sí, sí tiene. Este de aquí, pues mira. ¿No es cierto? Entonces sí presenta puente hidrógeno. Ahí está. Mira qué interesante, ¿no? Y bueno, de esta manera ya nosotros podemos identificar. La única observación que te voy a poner aquí es justamente para aclarar eso, ¿no?
que, por ejemplo, nosotros podemos tener uno de estos casos. Nosotros podemos tener, por ejemplo, esto, mira. Te preguntan, ¿no? Te voy a poner uno facilito, te voy a poner el agua con el metano, y ahí está, para no perderlos más. Y la pregunta es, ¿cuál de ellos dos tiene mayor temperatura de ebullición? O sea, ¿cuál de ellos dos es el que tiene una temperatura para pasar de líquido a gas o de líquido a vapor más elevada? Entonces, eso está acá, pues. Mayor fuerza intermolecular, mayor temperatura de ebullición. Entonces, si yo le hago su estructura a él, porque eso es lo que tienes que hacer, yo le hago su estructura a él, entonces definitivamente yo veo que aquí hay, esta de acá es una molécula, lo que tienes que hacer es esto, no hay otra. Esto de aquí es una molécula del tipo polar por el electrón libre en el átomo central, por lo tanto él tiene dipolo-dipolo, tiene fuerza de London y de pasito tiene el enlace hidrógeno-oxígeno, entonces este tiene ¿qué cosa? Puente hidrógeno, míralo. En cambio, si tú le haces la estructura a él, te estoy poniendo ejemplos facilitos para que tú ya en tu domicilio los puedas analizar con más calma. Ahí está. Entonces, definitivamente, él es una molécula apolar. Y por ser una molécula apolar, él simplemente tiene fuerza de London. Entonces, te hago una pregunta. ¿Cuál de los dos va a tener una mayor temperatura de ebullición? ¿El agua o el metano? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál tiene una mayor temperatura de ebullición? ¿Quién tiene mayor temperatura de ebullición? ¿Quién tiene mayor viscosidad? El que tiene mayor fuerza intermolecular. Criaturas, la molécula polar tiene dipolo-dipolo. Él no la tiene. ¿Tiene London? Ah, él sí tiene London. Vamos de menos a más. De menos a más. Él tiene fuerza de London, él también tiene fuerza de London. Ah, hasta ahí son iguales. Pero de ahí el agua tiene dipolo-dipolo. ¿Él tiene dipolo-dipolo? No. Ya, entonces ahí nomás él ya ganó. Porque el dipolo-dipolo es más fuerte que el London. Pero sigamos. Él no tiene dipolo-dipolo. Ahora, él tiene encima puente hidrógeno, que es la más fuerte de todas. ¿Él tiene puente hidrógeno? No. O sea, ¿quién tiene más fuerzas intermoleculares con una intensidad elevada? El agua. Por lo tanto, la temperatura de ebullición de quién? Del agua va a ser mayor que la del metano. Y definitivamente también su viscosidad. ¿Ok? Ahí está. Ahora, simplemente como una segunda observación o una segunda nota, que vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que las sustancias líquidas que presentan puente hidrógeno, les dan un nombre. Las sustancias líquidas que presentan puente hidrógeno, como el agua que es líquido, ¿ok? Se les conoce como líquidos, así se les conoce, asociados. Entonces, no vaya a ser que a ti en alguna pregunta te digan, ¿no? Identifique usted líquidos asociados. ¿Qué te están pidiendo? Sustancias en estado líquido, pero que presentan ¿qué cosa? Puente hidrógeno, nada más. Eso es lo que te están pidiendo. ¿Ok? Líquido asociado, entonces está relacionado ¿con quién? Con los puentes hidrógeno. Entonces te das cuenta que es bien facilito determinar las fuerzas intermoleculares. Es lo más fácil del mundo. Definitivamente, requisito indispensable, estructuras de Lewis. Es por eso que al inicio de la clase nos tomamos un tiempito en practicar cómo hacer estas estructuras. ¿Ok? Listo. Las sustancias covalentes, ¿qué presentan? ¿Qué forma presentan? ¿Qué propiedades? Mira, primera propiedad. A temperatura ambiental pueden ser sólidos, líquidos o gases.
Ejemplo el agua. El agua lo puedo tener como sólido, como líquido, como vapor. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es la otra característica? De que son blandos. O sea, no son duros, pues. Son blandos. ¿Qué más? En su mayoría, no se disuelven en agua. Es decir, ya hemos hablado justo de esto, ¿no? Solventes polares. Y ojo, estoy diciendo que en su mayoría, yo no estoy diciendo que todos, porque el agua es covalente y el agua se disuelve en agua. El alcohol también es covalente y se disuelve en agua. El ácido acético también es covalente y se disuelve en agua. Profesor, entonces, ¿por qué dice que no se disuelve? No, lo que pasa es que del total, por lo menos el 90% no disuelven en agua, solo disuelve el 10%. Lamentablemente nosotros solo conocemos los que disuelven el agua, no conocemos muchas sustancias orgánicas, entonces por eso es que a veces uno dice, qué raro, ¿no? ¿Por qué esto se dará? No, las sustancias covalentes en su mayoría no disuelven en agua, solo pocos son los que disuelven. ¿Ok? Por acá, no conducen el calor y la electricidad. ¿Ok? A excepción del grafito, ¿no? Que es el grafito carbono, que es buen conductor de la corriente. Ahí está. Por eso que incluso les dicen que son buenos aislantes. Por ejemplo, se dice que las sustancias covalentes son buenos aislantes del calor y de la corriente, porque no lo conducen, pues, a excepción del grafito, ¿no? Presentan temperaturas de fusión. Recuerda que fusión es el paso de sólido a líquido. ¿Ok? Fusión es el paso de sólido a líquido bajos. La temperatura es menor que 400 grados Celsius. En el caso del agua, la temperatura de fusión es cero, ¿no? En el caso del agua, su temperatura de fusión, ¿cuánto vale? 0 grados Celsius a nivel del mar, ¿no es cierto? Y una última característica es que forman moléculas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Algo muy interesante es esto. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esta estructura, por ejemplo, dos cloros, nosotros le decimos la molécula de cloro. ¿Por qué le digo la molécula de cloro? Porque está conformado por un enlace covalente. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el cloruro, ¿te acuerdas o no? El cloruro de sodio, esta es una sustancia iónica, por eso es que esto era llamado par iónico. Entonces no tenemos que confundir. A todo no se le llama molécula. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, la molécula de sal. ¿Molécula de sal? ¿Qué estás hablando? Si la molécula es para covalentes y la sal es una sustancia iónica. Entonces ahí hay un error teórico. Para terminar, ya vamos a ver así rapidito nomás el enlace metálico. Esto no nos toma más de 5 minutos en hablar de él. El enlace metálico se genera en los metales. Yo no digo entre metales, sino en los metales y en algunas aleaciones. Ahí está. Ahora, ¿cómo vamos a explicar este enlace metálico? Rapidito nomás. Imagínate una varilla de hierro, así. Este es hierro.
Y entonces este hierro ahorita aquí es hierro sólido con carga cero, ¿no? Porque está en su estado metálico ahí. Pero este hierro va a sufrir un fenómeno debido a lo que lo rodea. ¿Qué es lo que tengo por aquí? Oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo va a empezar a oxidar. Entonces, yo voy a analizar ahora por aquí simplemente un vistazo microscópico, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando adentro? Lo que va a pasar es esto, ¿no? El hierro que estaba en estado sólido con carga cero, debido a la oxidación, va a pasar a ser ahora un catión, porque va a liberar 2 electrones. Cuando un átomo pierde electrones, se dice que se oxida. Por cada átomo de hierro se pierden 2 electrones. Entonces, cuando este hierro empiece a oxidarse, me va a formar un catión. Aquí está mi catión. Y por cada catión, yo voy a tener ¿cuántos electrones? 2 electrones. Y así voy a tener por acá un catión, 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 y así a muchos cationes. Y definitivamente todos ellos van a tener a sus 2 electrones que han sido perdidos, ¿no? Ahí está, mira. Y entonces aquí se habla de una ley. Ahí está, mira. ¿Qué es lo que hay más? ¿Hay cationes o más electrones? Porque esas cositas de color rojo son electrones. ¿Qué hay más? Se ven definitivamente más aniones que cationes. Esto se le dice que es la inmersión de cationes en un mar de electrones. Ajá. Estos electrones que tú ves acá, son electrones que se mueven, electrones en movimiento. ¿Ok? Y estos electrones en movimiento son los que me van a generar la inmersión de cationes en un mar de electrones. Esta teoría a ti te puede explicar, por ejemplo, la conductividad eléctrica, te puede dar la conductividad térmica, te puede explicar eso, ¿ok? Te puede explicar el brillo de los metales. También te puede explicar, ¿qué cosa? La dureza, ¿no es cierto? La dureza que presentan muchos de ellos, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? Vamos a poner por acá. Estos de aquí también te van a representar, ¿qué cosa? Esta teoría de la inmersión de cationes en un mar de electrones es lo que a ti te representa el movimiento de los electrones debido a que han sido extraídos ¿de dónde? Del átomo neutro. Entonces siempre va a existir electrones que se mueven. Esos electrones que se mueven van a ser los responsables de que se conduzca la corriente, de que se conduzca el calor, de algunos que van a presentar mucho brillo y otros poco brillo en los metales, ¿ok? Entonces, el enlace metálico, señores, se produce no entre metales, sino que se produce en el metal. En el metal se produce el enlace metálico. ¿Cómo se produce? Por la salida de los electrones de valencia, generándome un mar de electrones en donde están los cationes que se formaron también por perder esos electrones, ¿ok? Listo, muchachos. Ese es el famoso enlace metálico. Electrones que están en movimiento y que me generan las siguientes propiedades. Muy bien.